Hola familia botánica, pues hoy quiero hablaros de las cestas colgantes, ¿vale? Por ejemplo, si vais por alguna zona de Inglaterra, son súper conocidas las cestas colgantes que hay sobre todo en los pubs. Es que son una verdadera maravilla. Fijaos en esto, o fijaos en esto. Entonces yo todos los años, para la primavera, intento hacer una de ellas. Vale, es verdad que algunas veces me sale mejor y otras veces sale peor, ¿vale? Pero lo importante es intentar hacer esa cesta colgante que nos vaya a aguantar todo el verano y que podamos disfrutar de ella. Así que si os gusta este tema, quedaos a ver en el vídeo que vamos a hablar un montón sobre esto. Cestas colgantes. Bueno, os vais a encontrar cestas colgantes de toda clase, ¿vale? Yo me voy a centrar, os lo digo ya de antemano, en las cestas colgantes de exterior que se hacen con plantas que son de flor de temporada. Pero evidentemente, si yo hablo de una cesta colgante, puede ser también una cesta donde vaya a colgar un potos en el salón de mi casa. O una cesta colgante con un helecho en un rincón de un patio. Pero yo no me voy a dedicar hoy al tema de las cestas colgantes de una sola planta, sino esas cestas colgantes donde ponen varias plantas y se van desarrollando a lo largo de la temporada. Para ello, lo primero que necesitamos es una cesta. Entonces, variedad de cestas, lo que queráis. Inventiva, lo que queráis. Muchas veces os vais a encontrar con unos artilugios así, ¿vale? Una especie de rejillas. Aquí se pondría una especie de lámina de fibra de coco que lo cubriría todo. Y esas son las cestas colgantes típicas que hay. Pero como veis, mi rejilla no tiene. Yo he tenido, y de hecho la rejilla la conservo, pero la fibra de coco no, porque no me ha llegado a convencer. Bueno, os comento un poco. Cuando ponéis la fibra de coco tiene una cosa muy buena, que podemos hacer cortes en estas zonas de aquí, y por aquí podemos poner plantitas más pequeñas, pinchadas, para que toda esta zona de aquí también podamos recubrirla con plantas. Entonces queda mucho más uniforme y mucho más frondosa nuestra cesta. El problema que le veo a la fibra de coco es que retiene muy poco el agua. Y ya vamos a ver que el tema del riego con las cestas colgantes va a ser, yo creo que el mayor inconveniente de todos. Entonces, para no tener que estar regando todos los días o no tener que poner un sistema de riego, la solución en mi caso es no poner fibra de coco. Esto lo podemos aprovechar, pero casi mejor es tener una maceta que sea colgante, pero que no sea de fibra de coco, una maceta de plástico, por ejemplo. O también podemos coger nosotros una maceta de plástico. Estos ganchitos los suelen vender en cualquier centro de bricolaje o en cualquier bazar y se los podemos poner a nuestra maceta de plástico. En mi caso, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tenía este armazón que no lo quiero desperdiciar y luego aparte compré una maceta que pudiera estar dentro para poder poner la maceta dentro del armazón y poderla colgar. ¿Vale? Es una maceta bastante grande, con lo cual me van a caber bastantes plantas y eso es lo que voy a utilizar yo. Pero ya os digo, podéis utilizar cualquier cosa, incluso podéis probar el tema de la fibra de coco. Lo único que mucho cuidado con el tema del riego. Vale, ahora que tenemos nuestra cesta colgante, ¿qué es lo que tenemos que poner? La tierra. La tierra también va a ser importante lo que pongamos, ¿vale? La razón es muy sencilla. Aquí vamos a poner bastantes plantas. Vamos a llenar la maceta de plantas. Esas plantas tienen que estar aguantando durante toda la temporada de verano fuera y evidentemente van a competir sobre todo por el agua y por los nutrientes. Su espacio es limitado, por lo tanto necesitamos que sea una buena tierra, un buen sustrato, con buenos nutrientes y que retenga bastante bien la humedad. ¿Qué es lo que podemos hacer para eso? Pues vamos a utilizar sustrato universal, lo vamos a enriquecer con algo como pueden ser el compost o el humus de lombriz. Le podéis poner alguna clase de abono de liberación lenta disuelto en la tierra. Y para que retenga el agua le vamos a poner bastante perlita o bastante vermiculita, algo que nos ayude a que retenga ese agua. Yo, por ejemplo, lo primero de todo voy a poner una base de fibra de coco. Que me deis antes
Pero si has dicho que la fibra de coco no. Sí, la fibra de coco en lo que es el recipiente de la maceta no me gusta, pero la fibra de coco retiene mucho el agua. Entonces, si le pongo una base, voy a conseguir que se retenga y bastante bien el agua. ¿Veis? Una base de fibra de coco. Siguiente punto, vamos a poner sustrato y voy a añadir bastante perlita y humus de lombriz. Más o menos lo suelo hacer en esta proporción. Como siempre os digo, no es ninguna proporción mágica ni nada por el estilo, simplemente es que haya bastante sustrato universal, bastante humus de lombriz y bastante perlita. Y ahora esto lo vamos a mezclar. Y con esto ya tenéis vuestra base para el bizcocho de limón. No, me parece que me he equivocado de programa. Vale, pues aquí ya tenemos mezclado el sustrato. Como veis, no he utilizado todo el borde de la maceta y aún así nos va a sobrar tierra, porque ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? La parte más divertida, buscar las plantas. ¿Qué podemos poner aquí? Es que se puede poner prácticamente de todo. Evidentemente, intentad poner plantas que sean colgantes. También que vayan bien al sitio donde las vais a colocar. Si vais a poner la cesta colgante en un sitio con más sol o más sombra, tendréis que saber un poco qué plantas poner. Podéis poner una planta, podéis poner dos, podéis poner 400, las que queráis. Bueno, 400 no, que no caben. Pero las que queráis y cuantas queráis o cuantas podáis meter en vuestra cesta. Entonces, yo si queréis os pongo ejemplos, pero eso lo mejor es ir a donde vais a comprar las plantas y elegirlas en ese momento. Recomiendo planta de temporada que sea baratita, y porque luego normalmente estas cestas a lo largo del verano van creciendo mucho, pero luego se van a venir abajo porque no aguantan el invierno. Entonces, ¿para qué me voy a gastar dinero en una planta muy cara? Entonces se suelen poner, por ejemplo, petunias, que quedan súper bien. Se suelen poner gitanillas, que es el pelargonio que cae en cascada. Se pueden poner colios, se pueden poner begonias, se pueden poner lobelia. Es que la variedad es tan amplia que es que no acabaríamos el vídeo nunca. Entonces, yo lo que voy a hacer es, he comprado unas poquitas plantas de temporada, pero también voy a reciclar algunas de las plantas que tengo hechas de esqueje. Así, ya están aquí. También os digo una cosa, como norma se suele poner en el centro una que suele ser la planta principal, que a veces no hace falta que sea colgante, sino que puede ser que suba un poco hacia arriba. Yo en este caso la tengo aquí. Me vais a decir, Joaquín, que te has equivocado, que no hay planta. Sí que hay planta. Hay que tener paciencia con las cestas porque crecen. Entonces la planta que voy a poner de planta principal es un bulbo de begonia. ¿Vale? ¿Os acordáis que os dije en el vídeo de los bulbos que no iba a plantar begonias? Pues mentira, que al final la acabé comprando. Y la voy a poner, es una begonia de flores color salmón y también colgante, con lo cual yo creo que va a quedar muy bien. Lo único que la voy a poner en medio porque no tengo mucha suerte yo con las begonias, o no tengo mano, o no sé lo que me pasa con ellas, pero es una relación de amor-odio porque me encantan y nunca salen como yo quiero. Así que las voy a poner de centro porque si así no sale, bueno, pues las otras van a disimularlo. Pero esta la voy a poner en medio. Planta número 2. También le vamos a dar un toque de verde. Tengo este esqueje de hiedra que hice de una hiedra que tengo, que es que me encanta. Fijaos qué hiedra variegada. Acordaos que variegado significa que no solamente verde, sino con esas motitas en colores cremas o blanco. Y esto es un esqueje que hice el año pasado, que está ya súper enraizado y que creo que puede quedar muy bien para una planta colgante. Otra nota de color la voy a dar justo con el color contrario, un folio muy oscuro, para que contraste con el resto de las hojas que van a ser más verdes. Para dar tono de flor he comprado
2 petunias. Las petunias cuando las compráis en este tiempo suelen ser de este tamaño, pero luego se pueden llegar a hacer muy grandes. Sí que es verdad que, a mi parecer, la petunia o está contenta o se estropea rápidamente o le vienen plagas rápidamente, pero si os funciona bien donde las vayáis a colocar, es una planta que crece una barbaridad. Y por último, otro esqueje, en este caso de una gitanilla, que también lo tengo ya enraizado desde el año pasado y que es de flor blanca, con lo cual pues la flor blanca va a quedar siempre con todo bien y también es bastante colgante. Entonces yo creo que todo puede quedar bastante bien. Igual me paso, suele ser algo que me suele pasar, que suelo poner demasiado en la misma maceta porque son las ansias de tener mucha planta en el mismo sitio. Y luego va a ser un poco a lo mejor la competición de a ver quién sobrevive. Hay a veces que alguna planta se viene abajo, pero bueno, como hay más para reemplazarla, tampoco me importa demasiado. Prefiero hacer el experimento que no luego que a lo mejor se queda la maceta a medias. Así que ahora se trata de colocarlas. Entonces voy a intentar colocarlas encima de la maceta para ver cómo poderlas distribuir antes de hacer la plantación. Por ejemplo, me puedo imaginar que voy a poner en medio la begonia, puedo poner una petunia a cada lado, puedo poner la gitanilla con el cóleo, con cuidado porque la gitanilla se enreda bastante, en un lado, y en el otro puedo poner la otra hiedra. Me gusta la composición, ¿vale? No sé si se verá muy bien, ¿vale? Pero luego cuando esté montada os la vuelvo a enseñar. Y ahora se trata de ir colocándolas. Cuando queréis plantar varias plantas en una misma maceta, tenéis que ir un poco como por orden. Entonces, vamos a quitarlas todas y vamos a ir una a una. Y voy a empezar por la gitanilla, porque yo creo que la gitanilla es la más difícil de manejar y cuanto antes esté colocada, mejor. Entonces, como no he llenado la maceta del todo, lo que tengo que hacer es hacerle un hueco. Como tengo muy bien mezclada toda la tierra, le hago un hueco y la voy a colocar. Está bastante seca la tierra. Cuando vayáis a trasplantar, recomendación, no hagáis esto, sino tener las macetas un poco húmedas. Aguantan mejor el trasplante. En este caso, la hiedra no tiene mucho problema, perdón, la hiedra. La gitanilla no tiene mucho problema porque es muy dura y aguantará bien el trasplante, yo creo que es seguro. Ahora solamente falta que me equivoque y se me muera, pero sería súper raro, ¿vale? Entonces, la coloco y ya voy dejando sitio a medida que voy, digamos, enterrando la primera, voy dejando sitio para la segunda. Vale, la segunda hemos dicho que va a ser una petunia. Vale, las petunias como son compradas, tienen las raíces muy pegadas a la maceta. Vale, necesitaban trasplante ya de todas maneras. Las compré hace una semana, acordaos que me gusta comprar la planta y tenerla una semana que se vaya adaptando al nuevo sitio. Y luego cuando las trasplanto me gusta romperlos un poco las raíces, no romper, sino deshacerlas un poco para que no se vayan quedando en círculos. Así las raíces pueden ir explorando la nueva maceta. Realmente fijaos las raíces cómo colgarían si no estuvieran hechas un círculo alrededor de la maceta. Vale, las vamos a colocar.
Y lo mismo, hacemos sitio para la siguiente planta. Al final nos vamos a quedar con muy poco sitio, con lo cual al final posiblemente tengamos que quitar tierra de la maceta. No hay ningún problema, la podéis haber hecho con la maceta completamente vacía y luego ir añadiendo la tierra. A ver cómo está el coleo. Vale, este tiene las raicitas más normalitas. El coleo es una planta que también puede dar flor. Mi recomendación es que se la quitéis. Cuando sale la flor del coleo es porque ya ha llegado a su final de ciclo. Entonces, normalmente cuando dan la flor luego se vienen abajo. Si les engañamos y le quitamos la flor, intentará dar otra y posiblemente aguante un poquito más. Deshago un poquito la forma que tenía de la maceta y a plantarla. Vale. Ahora, antes de que se me olvide, voy a colocar en medio la begonia y hacemos sitio para la siguiente. La siguiente que vamos a colocar va a ser la hiedra. La hiedra yo creo que también estará seca. Sí, la hiedra me estoy arriesgando para ponerla en una cesta colgante, porque la hiedra suele ser bastante invasiva. Como solamente va a tener una temporada para crecer en la cesta, no creo que se desmadre. Pero sí que es verdad que es bastante invasiva y crece muchísimo. Cuidado si la tenéis con otras plantas, porque se les suelen comer el terreno. Y ya veis, en la última ya no tengo prácticamente sitio para colocarla, así que voy a quitar un poquito. Y hacemos hueco para la última petunia. Además, las petunias las tenéis en un montón de colores, de flor más grande y más pequeña. Hay unas que se llaman surfinias, que suelen ser la flor más pequeñita, pero sí que es verdad que también cuelga más. Suelen ser un poquito más caras que estas son de temporada y os costarán como mucho 1 euro y algo. La surfina suele ser más cara, pero también es verdad que es más resistente que la petunia normal. O sea que tenéis también variedades y normalmente cuando son más caras es porque son más resistentes. Pero yo creo que para una cesta colgante tampoco es necesario mucho más. Lo de siempre, voy quitando las raicillas, las voy desenredando un poco. Muchas se rompen, no pasa nada. Así también la planta quiere rehacerse y va cogiendo un poco de fuerza. Evidentemente, como todas, con el trasplante al principio van a sufrir. Pero lo que queremos es que de aquí, por ejemplo, un mes ya estén en funcionamiento a tope. Vale, la plantamos. Y vamos ya. Voy a quitar todas estas macetitas porque ahora ya no las necesito y no hacen más que estorbar. Estas macetitas no las tenéis nunca, ¿vale? Es verdad que no teníamos que estar utilizando macetas de plástico, pero bueno, como ya nos las dan, yo lo que hago es aprovecharlas para luego, cuando tengo semillas y demás, hay que trasplantarlas, vienen de vicio para hacer esas cosas, o sea que no las tiréis. Vale, y ahora lo que se trata es de poner la tierra firme. Intentad que no se quede ningún hueco, porque entre planta y planta es muy fácil que se formen huequecillos. Hemos tenido una baja. Esto es súper normal. Al hacer las cestas, bueno, realmente al trasplantar cualquier planta, es muy normal que alguna rama se parta, que alguna hoja se rompa, que se le caigan flores. No os preocupéis, que eso también las estimula un poco a seguir creciendo. Vale. ¿Y qué hay que hacer ahora? Regar.
Acordaos, cada vez que trasplantéis una planta, por mucho que esté lloviendo, por mucho que venga húmeda del vivero, hay que regarla. Porque el agua hace que se eliminen las posibles bolsas de aire que haya y que las raíces se peguen bien al sustrato. Además de que el momento del trasplante es bastante estresante para ellas y con el agua digamos que se relajan. Así que vamos a regar y eso también nos ayudará para ver si hemos compactado bien la tierra o aún necesitamos echar más. Para regar, acordaos de no regar por arriba, ir buscando los huecos que hay entre plantas y sobre todo al principio tenéis que regar mucho. Se tiene que empapar muy bien la tierra. La perlita o la vermiculita que hayáis puesto o la fibra de coco, es decir, todos los elementos que hayamos puesto que absorban agua, se tienen que inflar y recoger ese agua. Entonces hay que regar con paciencia, poco a poco. Luego veréis aquí cómo va saliendo el agua por los agujeros de drenaje. Eso es señal de que ya se ha rellenado todo y ahora pesa bastante. También cuidado cuando estas macetas están llenas de agua, pesan. A ver de dónde las vais a colgar. No la podéis colgar en cualquier sitio porque se os puede venir el gancho abajo. Entonces veis más o menos cómo habría quedado. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues colocarla en el armazón. En mi caso, el armazón que va a servir para colgarlo, porque esta maceta no es una maceta colgante. Si fuera una maceta colgante ya estaría hecho, pero en mi caso la tengo que poner en el armazón. Intentad que las cadenas caigan justo entre las plantas para no estropearlas. Y si son cadenas como estas, que queden equidistantes las unas de las otras, para que quede compensada y no se vaya hacia ningún lado. Bueno, pero antes de colgarla os voy a comentar una cosa sobre el mantenimiento. Como ya os he dicho, el tema del riego va a ser fundamental, porque va a tener que estar durante todo el verano en un sitio colgado. Y eso, aunque ahora nos parezca muy facilito, bueno, no te preocupes que ya me subo yo a algún sitio para regarla, luego en el día a día, y muchas veces, bueno, ya la regaré en otro momento que parece que está bien. Bueno, pues ya la regaré y al final se riega menos de lo normal. Por eso hemos añadido algún elemento en la tierra como la perlita para que absorba el agua lo máximo posible. Además suelen estar en un sitio donde les va a dar bastante el sol y se van a resecar más. Hay mucha planta compitiendo por el agua y hay mucha planta compitiendo por los nutrientes. Por eso hemos intentado poner bastante humus y por eso también os recomiendo que no os olvidéis de fertilizarla cada 15 días por lo menos con algún fertilizante líquido. Y aún así podéis hacer algo para asegurarnos de que va a tener agua, porque lo peor que le puede pasar a una cesta es que se quede sin agua. Entonces podéis optar, por ejemplo, yo en este caso le voy a colocar un cono de cerámica, este tan graciosete con la rana, que es un depósito, con lo cual va a tener un mínimo depósito de agua, sobre todo si llueve va a ir llenando el depósito y la va a ir distribuyendo por la tierra. También, por ejemplo, si regamos, con regar el depósito va a ser más suficiente que tener que estar regando toda la maceta para que se empape bien la tierra, lo cual sí que es verdad que lo recomiendo, Si podéis incluso bajarla de vez en cuando y pegarle un buen riego para que se vuelva a llenar bien la tierra de agua, mejor. Pero nos tenemos que asegurar que no se seque, porque va a ser nuestro enemigo número uno. En cuanto pasan sed y se secan, normalmente la cesta se viene abajo. Entonces, le buscáis un sitio donde no estorbe mucho las raíces, donde no se cargue la begonia que acabo de plantar,
Y ahora ya la tenemos lista para la sentencia. Bueno, pues ya la tenemos colgadita en su sitio. Está al lado de una podranea, con lo cual a medida que vayan creciendo las dos se irán mimetizando. Ahora es echarle un poquito de paciencia, ir creciendo, ir viendo cómo evoluciona. Os intentaré ir poniendo fotitos de cómo queda. Os enseño también una cesta donde solamente hay una planta, en este caso una gitanilla, para que veáis que también pueden quedar bonitas. Y aquí ya dejamos el vídeo, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Hasta luego, familia botánica.